con lo que habíamos visto la semana pasada, ¿cierto? Entonces recuerden lo que estábamos viendo eran estudiar sistemas, voy a ir un poquito para atrás, sistemas que fueran, fíjense que eran ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Perdón, eran ecuaciones diferenciales de este estilo, después vimos un ejemplo así como bien genérico y dijimos, o sea, no es genérico, pero un ejemplo así que parece bien simple y que en verdad uno dice así, si bien se puede integrar, es súper difícil de interpretar, de entender, así como qué es lo que está pasando, así a priori no me dice nada, ¿cierto? La solución analítica, entonces muchas veces es necesario recurrir a soluciones gráficas que nos ayudan a entender mucho mejor qué es lo que está pasando. Y para eso es que entonces, a partir de eso es que fuimos definiendo los llamados puntos fijos, puntos de equilibrio, y además entendimos también la noción de equilibrio. O sea, de cuando, una vez que yo ya tengo definidos los equilibrios, entonces, si es que estos se definen como estables o inestables. Entonces, a partir de eso, fue que a partir de este ejemplo, entendimos y definimos estas cuestiones, así como más o menos con las manos, hoy día lo vamos a definir ya en términos generales, y encontramos entonces sin siquiera como que conocer la solución analítica de esta cuestión, ni siquiera mucho, o sea, bueno, esta es efectivamente la solución numérica, pero ahí podemos ver y entendemos mucho mejor, ah, mira, esto era lo que estaba pasando, ¿cierto? Y por eso es que ahora tengo estos distintos puntos de equilibrio, estos que están acá, son los mismos que están mostrados acá, ¿cierto? Esos que están ahí. Entonces, aquí el cero es un equilibrio inestable y puedo ver aquí al tiro, como vimos el otro día, si es que me paro así cerquita de ese punto, entonces me alejo para un lado o me alejo para el otro lado. Justamente lo que ocurre acá. Si me paro a la derecha del cero, entonces la solución rápidamente tiende hacia donde está la flechita y me voy a la solución que vale pi. Entonces, por arriba del cero, todas las soluciones se van a pi, por abajo del cero se van a menos pi. ¿Sí? Y si me paro exactamente en cero, entonces me quedo ahí. Por eso se llama equilibrio inestable y es el equivalente, como mencionamos, al caso del péndulo que está verticalmente así como hacia arriba, ¿cierto? Que si yo lo dejo justo ahí, efectivamente se va a quedar ahí, pero pasa una mosca volando y lo va a sacar de ese equilibrio inestable y lo va a hacer que se vaya hacia el otro equilibrio, justamente lo que ocurre acá. Y por eso es que en la naturaleza uno no ve, uno no observa equilibrios inestables, porque son la naturaleza, hay perturbaciones siempre, entonces son puntos como matemáticos al final, pero uno no los ve en la vida real. ¿Sí? Estos puntos no se observan nunca. O sea, como que algo esté parado exactamente ahí. Lo observo en el sentido de que me alejo de ese punto. Sí, lo noto. El pi, en el caso del péndulo, teta sub 0 igual a pi, es un punto inestable y lo noto porque si me paro cerquita, me voy muy rápido, me alejo de ese punto. Por el otro lado, también me voy hacia el otro lado. Me refiero a que un punto esté en su equilibrio inestable, no lo veo. ¿Sí? Ya, entonces hoy día lo que vamos a hacer va a ser algo como de un punto de vista más general y entonces agarrándonos del ejemplo anterior, entonces dado este sistema, que es un sistema de primer orden, una pura ecuación unidimensional, se define el punto fijo x asterisco, aquel donde esta función se hace cero. ¿Cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Los puntos de equilibrio para este ejemplo eran justamente los puntos donde la función seno se hacía cero, o sea, donde esto se hace cero. Lo mismo hicimos para el caso del problema del crecimiento de poblaciones. El punto de equilibrio acá es justamente era cuando hicimos el lado derecho igual a cero, porque quiere decir que si yo me paro ahí, el sistema no tiende ni a crecer ni a disminuir. Por eso es que imponemos que la derivada se haga cero. ¿Sí? Entonces definimos eso y tal cual lo vimos el otro día, o sea, esto es como con las manos primero, se ha definido estable si pequeñas perturbaciones decaen en el tiempo o inestable si las perturbaciones crecen en el tiempo. ¿Sí? O sea, es lo que sería acá. Las perturbaciones en este caso, si me alejo un poquito aquí del cero, como dije yo, crecen en el tiempo y se van hacia otro lado, o si me paro alrededor de pi, ya sé que pi es un punto estable y lo puedo ver acá. Si me muevo un poquito de pi, esta solución se va a ir hacia acá. Si me paro un poquito de pi por el lado izquierdo, o sea, como valor un poquito más chico de pi, va a tender hacia al mismo pi, ¿sí? Como que no me muevo mucho más de donde ya estaba. Esa es la gracia de, el punto de equilibrio. Visto en el gráfico quiere decir esto, ¿cierto? Si me paro aquí, me voy para acá. Me paro aquí, voy para acá. Me muevo poquito. En cambio, si me paro aquí, me voy muy lejos, ¿sí? A veces me puedo ir a infinito incluso, si es que no hay más puntos de equilibrio.
Entonces ahora, ¿cómo entendemos si un punto de equilibrio es estable o inestable? Ahora ya, pero más matemáticamente, lo que uno hace, uno dice ya, ok, lo que vamos a hacer es, me voy a estar parando, me voy a medir como parando al cerquita del punto crítico, ¿cierto? Entonces voy a definir esta cantidad que me mide la distancia a la que estoy de ese punto fijo. O sea, imagínense que estoy acá, me voy a parar en un punto cerquita y voy a ver si en la perturbación que hice se aleja, o, perdón, si se aleja hacia otro punto o decae hacia donde estaba. ¿Sí? Entonces voy a definir esta distancia llamada eta como la distancia a la de ese punto fijo. Lo mismo acá, si me paro por aquí, si tengo que este es el punto fijo, me voy a parar un poquito por acá y voy a decir, la perturbación que cree se va hacia la izquierda, en ese caso sería estable, o se va hacia la derecha y en ese caso sería inestable. ¿Sí? Entonces, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Se define esta cantidad y a partir de esto, entonces digo, voy a derivar esta cantidad, ¿cierto? Respecto al tiempo para reemplazarlo en la ecuación donde tengo arriba, lo derivo. Entonces, tenga que es como este un punto de equilibrio y una constante, entonces las derivadas son iguales y reemplazando, entonces acá en el sistema de acá arriba digo, ok, lo que necesito es x punto igual a f de x, pero f de x es todo esto que está acá. Digo, por otro lado, me acuerdo del teorema de Taylor, hago una expansión de primer orden y fíjense lo que va a quedar acá, es súper simple. Aquí, escúchame, bueno, me quedo repetido, pero da lo mismo. Entonces, eh, hago el Taylor, ¿cierto? Y reemplazo y fíjense que este término de aquí se hace exactamente cero porque por definición dijimos que X es un punto fijo, X asterisco es un punto fijo, así que tengo esta condición que es la que ocupo esto que está acá. Y por otro lado, si desprecio los términos de orden pequeñito, entonces llego a que una ecuación para la perturbación eh, sigue esta ley que está acá. Y uno sabe que esta ley es del tipo, entonces, exponencial. Pues fíjense que, a ver, ojo aquí, esto es una ecuación diferencial, ¿cierto? Para la variable eta, eta es lo que yo quiero resolver. Recuerden que lo que hice fue un cambio de variable. Esencialmente dije eta es x de t menos este punto que yo ya sé, digamos que es mi punto de equilibrio. Entonces y este es un eta de t, entonces como que estoy reescribiendo mi problema. En vez de estudiar el problema para x de t, en este caso lo que estoy haciendo es voy a estar estudiando el problema para eta de t, o sea, para la perturbación. Y ahora entonces quiero ver si es que esta perturbación crece o disminuye en el tiempo. Entonces, luego hacer todo este enjuague matemático, que pueden mirarlo más en detalle después, pero para esto no es tan importante, por lo que no curso de cálculo este, así que no, yo les muestro las demostraciones cuando encuentro que no son tan complicadas y que ocupe simplemente un par de derivadas nomás, pues no estoy haciendo nada tan estrambótico. Entonces, de nuevo, estoy a partir de la ecuación para x, encontré una ecuación para eta, que es mi nueva función. Pero fíjense que esta función para eta dice eta punto igual a eta por f prima evaluado en x punto, en x asterisco. Esto que está acá, en verdad, esto que está acá es una constante que va a depender del valor de la derivada evaluada en x punto, ¿sí? En x asterisco. Entonces, la ecuación a la que encontré es como casi la misma que mostré en la primera clase, segunda clase que encontramos. Pues, imagínense lo que tengo acá, es n punto, es una constante por eta. Esa ecuación es terriblemente trivial, es muy fácil y ya la mismo, la solución de esa ecuación es una exponencial. ¿Sí? Y entonces se acuerda de cálculo y precálculo y el colegio y dice las exponenciales hay dos tipos, las exponenciales que crecen o las exponenciales que disminuyen en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué dependía? En este caso, ¿de qué depende si la exponencial crece o disminuye? Depende del valor de esta constante. Entonces, lo que encontramos es que la perturbación va a crecer si es que esta derivada es positiva y va a disminuir si es que es negativa. En otras palabras, el punto crítico x asterisco va a ser estable si es que la derivada es negativa y inestable si es que la derivada es positiva. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir, lo voy a reescribir acá, entonces quiere decir que x asterisco es estable, porque en ese caso la perturbación
disminuye, ¿cierto? Y en este caso es inestable, porque la perturbación me movió un poquito y esa perturbación, eso es lo que me está diciendo esto. Recuerden que la ecuación que habíamos escrito era eta, bueno, está escrita acá, ¿cierto? Pero la voy a escribir acá, aquí igual de todas formas. Es x de t menos x asterisco, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice esto? Eta me representa la distancia al punto crítico como función del tiempo. O sea, si me moví un poquito, voy a ver, ¿sigo estando cerquita o me voy lejos? Y después de hacer todo este enjuague, lo que encontré era que si es que la derivada está evaluada en ese punto es mayor que cero, entonces esta ecuación me indica que la perturbación eta de t crece exponencialmente. O sea, si es que crece, quiere decir que me alejo cada vez más del punto y por lo tanto es inestable. Mientras que si estoy con derivada negativa, o sea, este término se hace negativo, la ecuación diferencial luego de resolverla me llega algo así. O sea que la perturbación entonces me dice que disminuye. O sea, está bien, me moví un poquito, pero después esto como que me regresa. ¿Sí? Entonces, de aquí encuentro, estudio como matemáticamente si es que el punto de equilibrio es estable o inestable. ¿Sí? Entonces, como tarea para la casa, si ustedes quieren, ustedes ahora tienen este sistema de una ecuación diferencial, ¿cierto? Que tienen de este estilo, es la ecuación de su tarea, que la aprovecho de preguntar, ¿tienen alguna duda de la tarea, chiquillos? Y ustedes lo pueden reescribir, ya les vimos cómo se transforma este sistema a un sistema de una dimensión y entonces tienen que estudiar ahora este punto de equilibrio que está acá. Hay dos puntos de equilibrio en este sistema. Θ igual a cero, que es cuando está acá, o θ igual a pi, cuando está acá. ¿Sí? Esos son los dos como que tienen sentido físico, ¿cierto? En este caso lo voy a reescribir acá. Θ asterisco es igual a cero o θ asterisco igual a pi. Entonces, les pido que estudien este sistema. eh, bueno, es prácticamente el mismo que vimos anteriormente, pero en dos dimensiones, pero la función es casi la misma. ¿Sí? Y estudien entonces, salvo que tiene un signo menos. Así que eso va a cambiar todo el tema de la estabilidad e inestabilidad respecto a este ejemplo. Fíjense que el ejemplo era este, aquí es casi igual. ¿Sí? Entonces recuerden que aquí hay dos derivadas y lo tienen que escribir como algo de una derivada. Entonces estudien esto y a partir de ese ejercicio encuentren si es que esto es este sistema, si le corresponde a la intuición. Recuerden, dijimos, este tiene que darles estable y este inestable, ¿cierto? Porque uno sabe que si yo perturbo el péndulo poquito de su equilibrio, este va a quedar oscilando alrededor de ese punto. Mientras que si yo estoy acá y lo muevo un poquito, se va a ir todo muy lejos, ¿cierto? Así que, efectivamente, como dijo ahí Diego, esos son los puntos, pero ahora vean el tema de la estabilidad o inestabilidad. Sí, otra cosa, miren, fíjense que aquí, ¿para qué le sirve también gráficamente? Yo acabo de decir, la derivada, cuando la derivada es negativa, es estable, derivada positiva, inestable. Fíjense acá, ¿coincide o no coincide con lo que estábamos viendo recién? Fíjense, aquí los circulitos representan los puntos así, los circulitos abiertos, son los puntos inestables. Esa sería como la notación. Y los circulitos cerrados son los estables. Entonces aquí justamente coincide con lo que estábamos viendo recién. Po. Este punto que está acá, antes de saber si es que es un circulito o es un punto cerrado, entonces me pregunto por la derivada. ¿Qué derivada tiene esta? Aquí, ¿qué signo tiene esta derivada? Positiva, ¿cierto? Porque la recta ahí tangente es la que pasa por acá. Entonces, este punto tiene una derivada positiva. Como es positiva, se al tiro que este es inestable. Inestable. Este punto que está acá, ¿qué derivada tiene? Tiene derivada negativa, ¿cierto? Está por acá. Por lo tanto, este punto es estable. Y ahí sí puedo hacer lo mismo. En este caso también es estable y en este caso es inestable. ¿Sí? Estable, inestable, estable, inestable. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? ¿Hay preguntas?
¿no? Ya, entonces, ahora uno se puede preguntar, ¿por qué, o sea, de dónde salen así como estas ecuaciones? Fíjense que todo esto, lo que estamos viendo acá, digo, tengo ecuaciones que son de primer orden y que, digo, ¿en qué situaciones podrían dar como ecuaciones de primer orden? Un análogo como mecánico que sirve harto es entenderlo de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, consideremos que tengo un péndulo, el cual está en un medio muy, pero muy, muy viscoso, con mucha como disipación de energía. Uno dice, ah, si tengo eso, entonces por las ecuaciones de Newton, digo fuerza igual m por a. Si es que tengo que el resorte le hace alguna fuerza X, que podría ser la fuerza clásica del resorte que ya vimos en nuestro curso de física, u otra, pero alguna fuerza que dependa de la posición. Pero además considero que debido a que el resorte que está en un medio viscoso, entonces ese medio le hace una fuerza que depende de la velocidad de esta forma, ¿sí? Que dice, mientras más rápido voy, más fuerza le hace el medio, ¿sí? Porque como que lo frena mucho. Es similar al problema del que les puse en la tarea del paracaidista. En el caso del tarea del paracaidista, dado que es un objeto extendido, que uno ahí lo modela en general, como que la fuerza va como algo al cuadrado. Si se fijan en su tarea dice que la fuerza que le hace el viento va como esto mismo, pero al cuadrado. En este caso, para objetos pequeñitos y que andan más lento, entonces va como linealmente. Y ahí hay una parte de modelos también. Pues yo puedo poner cualquier fuerza acá que dependa de la velocidad, con cualquier potencia, a la 3 medio, lo que sea. En la experiencia para objetos como que se mueven bastante rápido en cuestiones en fluidos turbulentos, entonces ahí va el término al cuadrado. Si considero algo que es bien, pero bien viscoso, como la miel, entonces en ese caso me tengo que quedar con el orden uno solamente. ¿Sí? Y entonces este curso recuerden que tiene que ver con modelo, entonces y entender cuándo incluir un término o no. Pues entonces aquí hay una cuestión como que va en esa dirección. Entonces, si ahora asumo, como les decía, que estoy en el medio es tan viscoso, no es aire ni es agua, sino que es miel, algo donde me cuesta mucho desplazarme, entonces este término que está acá va a ser mucho más grande que la aceleración, ¿cierto? Es como que voy a decir, es tan grande la viscosidad que voy a decir que este término se hace más grande que este que está acá. Por lo tanto, puedo despreciar el término con la derivada y llego a una ecuación de este estilo que está acá. Fíjense que justamente llego a una ecuación así. O sea, puedo suponer entonces que todos estos sistemas que he visto, así como el que vimos recién, x punto igual a seno de x, perdón, o cualquier que vienen de algún sistema sobreamortiguado, ¿sí? Y por eso es que, y de aquí también uno puede como concluir de que todos estos sistemas esencialmente no presentan oscilaciones nunca en un sistema de un orden, así X punto, por mucho que el lado derecho tenga un término oscilatorio, lo que sea, la dinámica nunca va a ser así. Nunca voy a tener oscilaciones en un sistema con solo una derivada. ¿Sí? Es imposible tener oscilaciones en sistemas solamente con una derivada. Y por ejemplo, ese es un problema, y se los comento aquí también, ese es un problema en el caso que estudiamos nosotros, que yo no se los mencioné en su momento, pero se los digo ahora, cuando vimos el caso de crecimiento de población, les dije, la gente modela esto muchas veces por este modelo logístico. El problema de este modelo, uno dice, ah, entonces está súper bien. Yo dije, tiene un solo punto de equilibrio estable, ¿cierto? El cero era el otro, pero el cero era el inestable. Entonces, aquí sale el cero y el otro era el que cuando esto se hace acá, ¿cierto? Era el punto de equilibrio estable. Y el problema de esto es que la gente que estudia esto en detalle encuentra siempre que las poblaciones oscilan, que las poblaciones realmente muchas veces uno dice así muy a grosso modo, hacen algo así, parten en un valor y después tienden a otro, pero en verdad no siguen mucho esta ley así porque lo que hacen muchas otras veces es como oscilar en torno al valor que estable, ¿sí? Estas oscilaciones que están así, que como las que dibujé aquí, esas oscilaciones nunca la voy a tener en un modelo donde el que tenga solo una derivada. Para obtener oscilaciones, sí o sí tengo que tener una segunda derivada en mi ecuación. Es imposible tener oscilaciones con una derivada. Entonces, esa es una crítica a un modelo
como tan simple, por así decirlo, como este que está acá. Captura muchas cosas, sí, pero también pierde otras. Entonces, eso es como, nuevamente les menciono el tema de que hasta dónde quiero llegar como con la descripción de la realidad. Esto captura algunas cosas y muchas cosas sí, y por eso es que es tan famoso este modelo logístico. Pero se pierde otras, como por ejemplo el tema de oscilaciones, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, y para eso entonces el hecho de agregar una segunda derivada, necesito también, hay otra constante que seguramente va a aparecer. Entonces, ahí es que ahí uno es como un balance pues, entre la complejidad de mi modelo y el nivel de reproducir los resultados o las observaciones que tengo por otro. Sí, entonces ese es como un balance al que uno quiere llegar. Por supuesto que si escribo, como les he mencionado en otras oportunidades, un modelo con 80 términos hago todo lo que quiera, pues, ¿sí? Ajusto las 80 constantes que tenga y ajusto todo y me resuelve todo, pues. Pero ¿qué puedo concluir a partir de un modelo con 80 términos? Nada, pues ¿qué voy a poder entender el significado real de las 80 constantes? Mira, esto representa la tasa de crecimiento, esto representa la tasa de mortalidad, la de natalidad, esto representa la competición con la civilización de al lado, si quiero ver cómo crece una civilización, no sé, pues estoy pensando en el mundo antiguo, donde estaban como en parches, no sé, pues, del espacio. O si quiero ver incluso más, que menos mal que se me ocurrió ese ejemplo. Esto, fíjense que está estudiando como poblaciones como función del tiempo, pero no describe, ahora, ¿qué pasa si yo les digo el siguiente como problema? Si yo les digo la verdad, es que esto no está ocurriendo así como que en todo el mundo, entonces imagínense que mi espacio de trabajo es ese que está acá. Y yo tengo, la verdad es que tengo una población que está aquí solamente. No sé, ahí, bueno, la hice así, ¿cierto? Tengo una población que está aquí y tengo otra población que está acá. Entonces, ¿cómo hago para, a ver, primero, incluso esta población como aislada? ¿Cómo crece esta cuestión? Esta cuestión tiende a crecer, tiende a disminuir en el espacio, se deforma en un lado, se deforma en el otro lado. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo estudio esa cuestión? Esto, obviamente, el caso anterior no lo captura porque aquí no tengo nada, ningún término espacial, ¿cierto? Si yo quiero describir cómo se propaga una cuestión en el espacio, tengo que tener algo que dependa del espacio. Aquí son puras cuestiones que tengo un n de t solamente. Si yo quisiera hacer algo en dos dimensiones, por ejemplo, debería ser un n de t, x, y. Si quisiera trabajar en el espacio, ¿cómo se propaga esto en el plano? Entonces, y ahí podría decir, mira, a lo mejor aquí hay incorporar otro tipo de cosas. Aquí, si aquí hay una barrera montañosa, no sé, aquí hay montañas del destino, como en El Señor de los Anillos. No puedo, este grupo yo sé que no puede pasar, entonces aquí tengo una barrera natural que, que estas cuestiones no pueden. Entonces, naturalmente, la probabilidad de que este grupo se mueva hacia la derecha es prácticamente nula, ¿cierto? Comparado con que se mueva en las otras direcciones, ¿cierto? Y a lo mejor acá tengo océano, no sé, pues a lo mejor acá, por acá tengo el océano al lado derecho, no sé, aquí está el océano, entonces también están un poco limitados y solo se pueden mover al final en otras, así nomás, pues, ¿sí? No se puede mover para los otros lados. Entonces son cosas que yo tengo que incorporar en mis modelos para poder describir como adecuadamente las situaciones. ¿Sí? Así que, eh, y eso lo hago naturalmente con sistemas más complejos. ¿Sí? Ya, entonces, ¿a qué nos toca ahora ver a continuación? Algo que es súper bonito y que les voy a pedir que esto se pueda estudiar así como fácil y no tan fácil. Bueno, sí es fácil igual hacerlo. Se hace con un loop, de hacer un for, lo que sea, después cuando lo vean más en detalle ustedes. Eh, estos sistemas dinámicos, los que se llaman la bifurcación. ¿Qué se llama una bifurcación? Se llama lo siguiente. Si quieren, mientras me escuchan, pueden ir leyendo lo que está aquí. Eh, Quiere decir que una bifurcación ocurre en un sistema cuando el comportamiento
luego de ir cambiando un parámetro en el sistema, cambia radicalmente. Por ejemplo, en este caso que está acá, imagínense que yo tengo un peso como está acá y tengo una pequeña barrita, ¿sí? Imagínense una barra de bien charcha, ¿sí? Una barra bien delgadita, ¿no? No un pedazo de acero, ya una barra que sea como flexible, no sé, como estas cuando uno compra, cuando le han comprado a la polola el globo de este globo inflable, ¿cierto? Que dice te amo, ¿cierto? Ese tipo de barras que son bien flexibles. Ya, si yo a eso le sacan el globo a usted, después que le hicieron el regalo, entonces le sacan el globo y le ponen un peso. Si es que el peso es chiquitito, uno dice, esta barra se va a mantener ahí, ¿cierto? Pero si es que, imagínense que ustedes tuvieron una perilla ahora para ir ajustando el peso, así como artificialmente, el peso de este objeto que pusieron arriba, si es que el peso es chiquitito, uno dice, va a seguir vertical. Pero si con esta perilla, un control, ustedes logran aumentar, aumentar, aumentar. Luego de cierto valor, uno sabe como porque es muy fácil imaginar que debido a la flexibilidad de esto no puede seguir indefinidamente y naturalmente se va a tender a flectar para un lado o para el otro, ¿cierto? Eso es lo que está mostrando acá. Un ejemplo así de como mecánico bien sencillo es lo que uno llama una bifurcación, porque el sistema, cuando yo fui con una perilla cambiando el valor, cierto valor de un parámetro, en este caso lo que yo iba variando es el peso. Cuando yo fui cambiando el peso, pasó de estar todo el rato en esta varilla rígida, o sea, perdón, no rígida, vertical, estable, ¿cierto? Y de repente, ¡pum!, se dobla. Entonces cambió completamente el comportamiento. ¿Sí? Algo similar en un sistema que es más difícil, o sea, no sé si es más difícil de imaginar, pero imagínense en un líquido. Cuando ustedes, imagínense que tienen una perilla también para controlar la temperatura, así como de manera instantánea, algo medio claramente irrealista, pero de manera instantánea. Entonces, si voy controlando la temperatura, imagínense que tengo agua en un contenedor y empiezo a bajar la temperatura. Si estoy en los grados así, 5 grados, 7 grados, 80 grados, todo esto es líquido. Pero si realmente uno dice, bajo del cero, esta cuestión se congela, ¿cierto? Entonces, eso es una bifurcación, realmente. A eso lo que les mostré, el ejemplo de recién es una transición de fase, pero también en este contexto lo puedo entender como una bifurcación. El estado del sistema cambió radicalmente cuando pasé cierto valor, ¿cierto? Entonces, ahí es con un puro parámetro. Yo puedo después además entender y estudiar bifurcaciones en función de otro parámetro, o sea, de más parámetros, ¿sí? Los que son ejemplos sencillos, los que les estoy mostrando, bifurcaciones de un solo parámetro, ¿sí? Entonces, ¿por qué son importantes? Siempre porque presentan inestabilidad a medida que, como dice ahí, que varía algún parámetro de control. Muchas veces uno tiene la capacidad de controlar ciertas cuestiones y por eso me gustaría saber en qué estado está. El ejemplo de recién, aquí sí yo pudiese controlar el peso, la temperatura, no sé, hay un montón de otros ejemplos que uno podría pensar de que son como unas bifurcaciones mecánicas, por ejemplo, en el caso del aire, no sé si han escuchado, si es que uno dice, el aire no conduce electricidad. Efectivamente, no conduce en situaciones normales, pero si yo soy capaz de entregarle mucha, mucha energía a esta cuestión, eventualmente sí va a poder conducir. Sí, voy a polarizar tanto el aire que se va a convertir como en un conductor. Ese es otro ejemplo donde también, pues, cambiando una perilla, de repente el aire pasó de ser como no conductor a ser conductor. ¿Sí? Entonces, esas son las llamadas bifurcaciones. Otro ejemplo que yo he estado estudiando ahora últimamente por eso se lo muestro, es el caso de eh, un tambor rotante, ¿cierto? Recuerdan que les había mostrado hace varios días, si quieren mejor se lo muestro por acá. Espérenme, para terminar de mostrarle eso. No, no es. Se lo muestro aquí, ¿no?
Ya, entonces, este es un ejemplo de una bifurcación también. Pues a medida que estoy cambiando aquí, en este caso, la velocidad de rotación, el sistema tiene un comportamiento súper distinto. No cambié nada más que la velocidad de rotación. Y entonces, si yo tengo una perilla que me controla la velocidad de un tambor a medida que está girando, el comportamiento es súper distinto. Aquí se ve súper claro. En un caso, las partículas están fluyendo constantemente, mientras que en otro, como que están quietas, de repente llegan a un valor, se caen, llegan a un valor, se caen, llegan a un valor, se caen. El comportamiento es claramente muy distinto entre estos dos casos. Eso es una bifurcación al final, ¿cierto? Entonces, es súper distinto el comportamiento de lo que está haciendo las partículas del lado derecho que las partículas del lado izquierdo. No es solamente que vayas más rápido las del lado derecho, uno dice, ah, pero obvio, el tambor va más rápido, se mueve más rápido. No, no es solo eso, porque en este caso no es que estas vayan más lento, es que hacen algo distinto realmente. El sistema aquí está quieto, es como que sube junto con el sistema y después cae, hace algo completamente distinto. Tengo dos ángulos acá de esta como cama de granos que tengo, mientras que acá tengo uno solo. Aquí hay solo un grano, hay solo una cama de grano, el valor es constante, aquí fluctúa entre dos valores. ¿Sí? Entonces, eso es otro ejemplo que es lo que le estaba mostrando recién de una bifurcación. ¿Sí? Entonces, ese problema, y muchas veces no tengo solo una única bifurcación. En este caso, si la gente que lo ha estudiado con más detalle que yo, incluso yo no he estudiado todo esto porque es un montón de pega, uno puede pasar de tener este movimiento como fluctuante entre estos dos valores, como los que le mostré recién. Después, si aumento la velocidad de rotación, el omega, ese, lo voy a poner la letra más fácil, ese omega, la velocidad de rotación lo aumento, llego a esto. Después tengo esta cuestión de estas cascadas que se empiezan a formar. Después tengo, hay unas, a ver si las encuentro así muy rápido. Después hay cosas así como bien especiales que se empiezan a ocurrir a medida que voy a velocidades cada vez más grandes. A ver si la tengo por acá. Espérenme. Ya no sé dónde lo tengo. Ya, filo. Entonces, la cosa es que hay un montón de, de situaciones en la naturaleza que nos gustaría entender como estas bifurcaciones, que pasan de un estado al otro a medida que cambia un parámetro eh, en el sistema. ¿Sí? Es como decir, a ver, algo más realista, o sea, no más realista, quizás que uno ha escuchado más en la prensa, por ejemplo, es el cambio climático. No sé si han escuchado que si es que hay como uno que se llama, en inglés le llaman tipping point, ¿ya? Tipping point, como no sé, sería, no es como un punto de no retorno la traducción exacta, pero es como un punto en la cima, no sé cómo es traducirlo, en realmente la traducción literal. Pero sería como que uno dice, si es que la temperatura del planeta la mantenemos que no suba más de, creo que es 2 grados, 2,5 grados, entonces estamos como en una zona segura. Si es que sube más de esa cantidad, entonces son las penas del infierno y el apocalipsis porque son cambios mucho más drásticos y todo. Es como que llegáramos a un sistema que fuera completamente, o sea, muy distinto a este caso anterior. Sería algo así. En este caso, el sistema climático es mucho más complejo que lo que le estoy contando, pero sería similar a eso. Es decir, si es que esta perilla que puedo controlar como la cantidad de temperatura que aumenta globalmente en el planeta, la mantengo bajo cierto valor, estoy más o menos seguro, van a seguir habiendo estos desastres naturales, pero si lo aumento sobre, y ahí entonces como que son los desastres, son otro nivel de desastre. Entonces sería algo así lo que uno llama una bifurcación. ¿Sí? Entonces, existen distintos, yo voy a hacer un repaso así como que vamos a ver que son más o menos simples y además en el álgebra es bastante sencillo, no son nada muy sofisticados, de situaciones en las que nos podríamos encontrar en problemas después reales, ¿sí? Entonces, existe esta bifurcación que sería algo así. La traducción es como, creo que le llaman algo así como montura también. No, no me pregunten por qué el nombre, le decidí mantener el nombre en inglés que se llama saddle node,
da lo mismo el nombre, ya así se llama y esta es nomás. Lo importante es como que, cómo se captura esto. Entonces, imaginémonos que tengo el siguiente sistema, ¿sí? El siguiente sistema, que nuevamente es una ecuación diferencial en una dimensión, ¿sí? Entonces, si tengo eso, y yo ahora me pregunto por cuáles son los puntos críticos de ese sistema. Entonces, si me pregunto por los puntos críticos, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para los puntos críticos, entonces, ¿cuáles son los puntos de equilibrio? Puntos de equilibrio. ¿Cuáles son los puntos de equilibrio? Entonces, lo que yo tengo que hacer nuevamente es decir, este es mi f de x, ¿por cierto? Este es mi f de x. Lo que tengo que hacer yo es decir, cuando f de x se hace 0. O sea, f de x se hace 0 es igual a r más x cuadrado. Entonces, si yo resuelvo esa ecuación, digo, por lo tanto, x asterisco es igual a más menos raíz de menos r, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que me dice esto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me dice esta cuestión? Me dice, cuando el valor, uno sabe ahora, se acuerda de matemáticas, ¿cierto? Cuando lo que está dentro de la raíz es positivo, entonces ese número existe. Pero si lo que está dentro de la raíz es negativo, entonces ese número es un número complejo y por lo tanto no existe en la vida real. Por lo tanto, entonces uno dice, esto de aquí concluye que esto solo existe si R es menor que 0, ¿cierto? Y lo vemos acá representado en estas tres figuras. Si es que el R es negativo, entonces tengo dos puntos de equilibrio. Y como ya vimos, el punto de equilibrio donde la derivada es 0, donde la derivada es positiva es el inestable, es un circulito, y donde la derivada es negativa es estable. Entonces ahí están mis dos puntos de equilibrio. Uno es estable, el otro sería inestable. Recuerden, los puntos de equilibrio son donde esta función, que ya sé que es una parábola, se hace 0. Entonces ahí tengo mis dos puntos de equilibrio. Hay dos ceros en la ecuación. ¿Y dónde entonces, cuál es el estable y el inestable? Nuevamente, la derivada me indica cuál es el estable y cuál es el inestable. Eso es para cuando el valor de R es negativo, ¿cierto? Por eso existen esos dos puntos. Si es que el valor es exactamente 0, entonces, en verdad, las soluciones, ambas soluciones son la misma, ¿cierto? Si esto vale 0, me queda que una solución es más menos raíz de 0, o sea, una es más 0, menos 0, el mismo valor, ¿cierto? Tengo una sola solución. Y por último, si es que este valor de R es positivo, entonces, como dije, la raíz de un número negativo, lo que me quedaría acá, si es que R es positivo, es un negativo, quiere decir que no hay soluciones. Gráficamente representa, este valor de R es como que me controlara si la parábola está por abajo, justo en el 0 o por arriba del eje, ¿cierto? Como que me controlara, me moviese la parábola en esta dirección el valor de R. Eso es lo que me controla el R. Entonces, al mover la parábola hacia arriba abajo, lo que hace es que la parábola se intersecta en dos puntos, en un punto o en ningún punto, como en este caso que está acá. ¿Sí? Pues chiquillos, les tengo una mala noticia. No, estaba grabando. Pensé que no estaba grabando. Lo siento. Ya. Entonces, esto es justamente una bifurcación que ocurre en R igual 0. Aquí uno concluye que en R igual 0. O sea, ¿por qué? Porque pasé de tener aquí, para R menores que 0, tengo dos puntos de equilibrio, mientras que para R igual a 0 no tengo puntos de equilibrio. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, muchas veces la gente dice, es como que tengo dos puntos que colisionan y desaparecen. Cuando viene un estable con un inestable, a medida que los hago, lo hago como colisionar, ¿cierto? Fíjense que a medida que, a ver, dicho de otra forma, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que tengo? Voy a tener que originalmente, imagínense que si el R es bien grande, entonces si el R es bien grande, tengo mi parábola que es así. Y está bien por abajo. Y están mis puntos de equilibrio aquí y aquí. Esto es para un R bien grande. A medida que empieza a aumentar el R, la parábola se hace así. Entonces, acerqué los puntos de equilibrio. A medida después que hace por aquí, se van acercando los puntos de equilibrio. Ahora están acá y acá. Entonces, se empiezan a mover esto así, ¿cierto? Después, ¿qué pasa cuando estoy por acá y empiezo a disminuir, a disminuir, a disminuir? ¿Qué empieza a ocurrir? Se empiezan a acercar esos puntos, ¿cierto? Y finalmente, es como que colisionaran y desaparecen. Tal cual lo que ocurre acá. ¿Sí? Entonces, justamente, eso es una
bifurcación. Aquí en este caso pasé de estar 2 puntos de equilibrio, 2 equilibrios, a tener sin equilibrios, aquí. O sea, por eso es que la bifurcación ocurre en R igual a 0. Hay un comportamiento radical de un cambio de comportamiento importantísimo al mover esta perilla con el R. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Si lo entiendo ahora a través de lo que aprovecho de definir lo que se llama un diagrama de bifurcación sería lo siguiente. Una forma de representar eso que mostré acá, fíjense que acá lo que estoy graficando es X punto versus X, que es como el tipo de visualización que ya habíamos visto antes, ¿cierto? Lo que voy a graficar es lo siguiente. Voy a graficar cuánto vale, digamos, esto sería, si lo escribo mejor, quizá el valor del equilibrio versus ahora mi parámetro de control. ¿Sí? Esto quiero que les quede súper claro porque es una de las cosas que les voy a pedir que hagan ustedes, como que programen y obtengan gráficos como de este estilo, ¿sí? Que uno mueve un parámetro control y eso, por eso les digo, cómo lo obtiene uno haciendo un barrido y viendo cómo se comporta la solución al final, ¿sí? Si no es tan difícil. Pero hay que hacer barridos, resolver ecuaciones, qué sé yo, encontrar los ceros a medida que voy cambiando un parámetro, eso es lo que les voy a pedir que hagan y que después entiendan qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Entonces recuerden que dijimos recién que las soluciones están dadas por esta expresión acá y que esta solo existe para R menor o igual a 0. El 0 también en verdad existe, no era menor estricto. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si es que el R es positivo, estoy en este rango que está acá, no tengo solución. No hay un punto de equilibrio, ¿cierto? No existe, aquí no tengo nada. Mientras que si el R es negativo, en verdad tengo 2 puntos de equilibrio. Uno que es estable y el otro es inestable. ¿Qué forma tiene la curva? Bueno, ¿por qué tiene esta forma así como rara que está acá? Porque este es como la raíz, pero la raíz puesta al otro lado, pues cuando uno, ¿cierto? Ustedes saben graficar la raíz, pues, ¿cierto? Cuando yo le pedían ahí en el colegio, graficar la raíz era algo así, ¿cierto? En este caso, dado que está este término con menos R, quedan las raíces para el otro lado nomás, ¿cierto? Pero es la raíz, es el gráfico de la raíz cuadrada, ¿sí? Porque sale de ahí. ¿Y por qué entonces la ramita una tiene este signo punteado y la otra es la línea continua? Porque una me representa la rama estable y la otra me representa la rama inestable de la raíz cuadrada. ¿Cuáles son esas? Las que tienen... Sí, voy a eliminar esta página. Está puro leseando. ¿Cuáles son esas? Ya, filo. No, ya la voy a hacer igual. Ya. ¿Cuáles son esas? A eso se refiere, pues. Una voy a tener asociada a ese punto y la otra voy a tener asociada a ese otro punto. Entonces, por eso tengo la rama estable y la rama inestable. ¿Sí? Fíjense que el valor negativo siempre en este caso es el positivo, es el estable. Siempre por la forma que tiene esta cuestión, todos los puntos, si es que tengo una parábola que fuera así, tiene 2 puntos de equilibrio, ahí y ahí. El valor negativo de X siempre va a ser el equilibrio estable. ¿Por qué? Porque esa derivada, la pendiente siempre es la negativa y por lo tanto pendiente negativa es punto estable. ¿Sí? Y por eso es que esta es la estable que está acá. ¿Sí? Esto es lo que está acá, se llama un diagrama de bifurcación. ¿Sí? Entonces me entrega el comportamiento como función del parámetro de control que en este caso le llamamos R. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? ¿Hay dudas? ¿No? ¿Hay dudas? Ya existe otro tipo de bifurcación que se llama bifurcación transcrítica, que ocurre en los siguientes como modelos que tengan la siguiente forma. ¿Sí? Esto no es que se ocurra solo acá, eso es lo importante, ¿eh? Por eso lo estoy viendo, porque existen en modelos que a lo mejor puede ser de propagación de incendio, de, no sé, de modelo que sea, y que yo lo pueda al final reescribir como algo así, digo, entonces, esto sigue una bifurcación transcrítica para el parámetro R. ¿Sí? Entonces, no es que uno esté estudiando casos tan y que vaya a haber 800 casos distintos de bifurcaciones, no, pues no hay, son 3 o 4 nomás, ¿sí? No hay tantos distintos, o sea, los más conocidos, los que vamos a revisar nosotros, ¿sí?
y tampoco lo estoy viendo así muy someramente, porque esto, hay gente que estudia esto como curso entero de cuestiones de esto, así que esto es muy como superficial de alguna forma. ¿Sí? ¿Cuál es la forma como típica? Por eso dice la forma normal de esta bifurcación, es esta que está acá. ¿Sí? Fíjense que ahora ya no tengo este r más x cuadrado, sino que también va como x cuadrado, pero el término con el parámetro va multiplicando este término lineal. ¿Sí? Ya no va como una constante sola, que era el caso anterior del saddle node. En la transcrítica va de esta otra forma, y eso va a hacer que cambie también sustancialmente eh, ¿cómo se llama? El tema de los puntos de equilibrio. Entonces, nuevamente, ¿cómo estudiamos eso? Estudiamos en el diagrama de fase, por cierto, cómo se comporta la derivada como función de la posición, o sea, simplemente graficar esto nuevamente, lo que tenemos, dado que está este término dominante, estos son parábolas, el hecho que esté este signo menos acá, son parábolas invertidas, así que sí o sí van a ser parábolas que sean así, invertidas, ¿cierto? Porque tengo el término menos x cuadrado es el dominante. ¿Qué controla finalmente este r por x? Controla lo siguiente. Fíjense que a medida que voy cambiando el parámetro r de valores negativos y voy aumentando, a medida que aumento el r, ¿cierto? Si que hiciera una flechita ya para decir de dónde hacia dónde aumenta el r, lo que controla esto es lo siguiente. Cómo se mueve esta parábola. Fíjense que para r negativos, la parábola toma esta forma, ¿sí? Y entonces tengo nuevamente dos puntos de equilibrio que los vamos a ver en la próxima diapo, da lo mismo ahora, pero gráficamente tengo dos puntos de equilibrio, corta en cero, cero, fíjense que siempre es un equilibrio. Si es que x vale cero, o sea, cero, cero, o sea, cero siempre es un punto de equilibrio. Y un valor por acá negativo, ¿cierto? Para r igual a 0, entonces este término no juega y nuevamente ahora tengo que en 0 tengo dos puntos de equilibrio, pero son el mismo, o sea, hay uno solo en verdad, se intersecta solo en un punto, justo en el vértice. Para r positivo ahora tengo nuevamente dos puntos de equilibrio, pero es el 0 y uno positivo, ¿sí? Es como que desplazara de alguna forma ahora hacia la derecha, más o menos, es como que desplazara la parábola, ¿sí? Algo así. Igual en este caso pasa por cero, ¿sí? Así que, eh, pero fíjense que ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que el punto de equilibrio justo aquí, el cero, pasó de ser estable, fíjense que aquí está rellenito, y acá está sin rellenar. ¿Por qué? Porque en este caso la derivada era negativa, y por lo tanto derivada negativa indica que este punto es estable, mientras que acá pasa a ser, perdón, sí, está bien, derivada negativa, estable, derivada positiva, inestable. Inestable, en este caso, estable. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre estos dos casos, ¿sí? Por eso, por el tema de la derivada. ¿Sí? Entonces, lo que cambió ahora ya, siguen habiendo, pasé de estar desde el R negativo al R positivo, pasé de tener, en ambos casos tengo dos puntos de equilibrio, lo que cambió ahora fue la estabilidad. ¿Sí? La estabilidad justamente cambia en cero. Entonces, ¿cómo uno lo grafica? Eso así lo entiende, ¿no es cierto? Uno dice, a partir de esto, dice, ¿cómo encuentro los puntos de equilibrio? Los puntos de equilibrio se encuentran cuando todo esto se hace igual a cero. O sea, tengo dos soluciones y la encuentro son 0 y r, ¿cierto? Si quieren, esto es lo mismo que yo escriba 0 igual, perdón, igual x factor de r menos x, y así que por eso es que salen esas dos soluciones que están acá, ¿cierto? Así que si la graficamos ahora eso nuevamente como función de mi parámetro r, puedo ver de que para r negativos, a partir de este mismo gráfico, ya dije, r negativo, el 0 era estable, así que es una línea continua. ¿Qué pasa con la solución 0? Cuando el r ahora es positivo, entonces esa solución se vuelve inestable. Así que pase de ser, esa solución es estable, pero para R positivo ahora se convierte en línea punteada porque es inestable. ¿Qué pasa al revés con la solución que valía R? La solución R, ¿cierto? Que corresponde en este caso acá. Para R negativo, toma simplemente el valor que era inestable. Fíjense, es inestable y después se vuelven estable. Entonces, inestable, perdón, inestable y después estable. Así que lo que yo observo realmente es que este sistema transita así. ¿Sí? Recuerden, yo les dije recién, los sistemas solo como que ven
en la vida real, cuando yo los observo, les pongo el sensor, les pongo una cámara para mirar lo que sea que esté, son solo las soluciones estables. Así que lo que hace el sistema pasa de irse a cero a irse a ese valor que está acá. ¿Sí? Ese sería entonces la grama de bifurcación en este caso. Existe otro, aquí ya, fíjense que ahora ¿qué es lo que cambia? Miren, pasé de ir a Rx menos X cuadrado a Rx menos X cubo. Este tiene otro nombre que se llama pitchfork. Pitchfork es en inglés, es como tridente, no sé, es lo que ocupa, se parece a lo que ocupa el diablo, parece, no sé, la figura, no sé, lo que ocupan las personas, no sé, en las películas a veces, esta cuestión como barrita, que es así, que es como una cuestión de 3 puntas, eso es, a eso se refiere, es como tenedor, pero no tenedor para comer. Tridente, sí. Pero no sé si, bueno, si es tridente, parece que la serie, creo que esa es la traducción, exacta. Ya, entonces, ¿qué tipo de sistema, o sea, qué tipo de transición es esta? Es la siguiente. Si yo grafico nuevamente, ahora, como les mencionaba, lo que hay que graficar siempre primero es la forma que tiene esto. Esto es una función cúbica, pero nuevamente la forma de esta función cúbica depende del valor de R. Si es que el R es negativo, entonces tiene esta forma que está acá. Si es que R es igual a 0, es esta que está acá. Y si es que R es positivo, tiene esta forma que está acá. Aquí salta a la vista, entonces, nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre estas cuestiones? Es que pasé de tener para R menores o iguales a 0, pasé de tener solo una solución, ¿sí? Pasé de tener solo un punto crítico, y nuevamente, fíjense que en este caso, derivada negativa quiere decir punto estable, por eso es un punto relleno, porque es estable. En este caso es un caso particular, fíjense que la derivada si la calculara, en verdad no es el mismo caso, aquí es claramente negativa, acá es cero en estricto rigor. Por eso es que no me voy a ir por ese análisis, no es tan trivial conocer, no es tan simple como lo que ya les mostré, conocer la estabilidad de este punto. Se puede demostrar que igual es estable, pero la derivada es cero, así que es como que se dice neutro, tiene estabilidad neutra, pero da lo mismo. Y en este caso, entonces aquí tengo nuevamente un punto, pero cuando estoy para R positivo tengo 3 soluciones, esa y esa. ¿Sí? Nuevamente aquí las derivadas son las que me indican si es que es estable o inestable. Derivada negativa, estable. Derivada negativa, estable. Derivada positiva, inestable. Por eso es que la de acá tiene el puntito abierto, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos dice de alguna forma es lo siguiente. Imagínense que, como para entenderlo, es como que parto en un valor de R positivo, ¿sí? Y empiezo a disminuir el R. Entonces empiezo a disminuir esos puntos de equilibrio como que se fueran acercando, así. Perdón, hice un dibujo así. Se fueran acercando y cada vez se empiezan a juntar más esos puntos de equilibrio a medida que empiezo a achicar el valor de R. Cuando lo achico suficiente, que se hace 0, entonces como que colisionan y nuevamente se pierden y desaparecen esos puntos que están acá. Es una forma de entenderlo. ¿Sí? Y además otra cosa es que cuando empiezo a disminuir el valor de R, ese punto que originalmente era inestable, se vuelve estable. Entonces hay 2 cambios. Desaparecen 2 puntos de equilibrio y además hay un cambio de estabilidad. Por eso es como una combinación, por así decirlo, de los 2 casos anteriores. ¿Sí? Sí, que ahora lo entendemos nuevamente, cómo se hace y aquí está, por eso se llama pitchfork, la bifurcación, porque ¿qué tengo que hacer para encontrar los puntos de equilibrio? Encontrar cuando esto se hace 0. Nuevamente, hay una solución que es siempre 0. Si ustedes lo quieren ver así como otra forma nuevamente de escribir esto, es decir, x factor de r menos x cuadrado. Así que de aquí salen las 3 soluciones. Una es x igual a 0, ¿cierto? Esa que está acá. Y la otra es esta otra que está aquí, ¿cierto? X más menos raíz de r. Y ojo, esta existe como tengo una raíz, la raíz, y ya sabemos, existe solo cuando el argumento es mayor que 0. Así que
¿Cómo se ve eso que está acá? Nuevamente, para R negativo, ¿cierto? En esta zona que está acá, R negativo, nuevamente, fíjense que el eje X es R. R negativo tenía solo una solución que era la estable, o sea, solo esta que era la estable. ¿Qué pasa para R positivo? Tengo tres soluciones, esa rama y esta que está acá. Pero ya sé, de acuerdo al gráfico anterior, sé que las dos que son distintas de cero son las estables y la que estaba en cero se vuelve la inestable. Y por eso esa rayita pasa a ser así, así y después esa y esa. Y nuevamente tienen forma de raíz, no es cualquier forma. Esta es la ecuación de la raíz cuadrada, ¿sí? Por eso que está aquí. ¿Sí? Entonces, y uno dice ahora, ¿qué es lo que observa uno? Entonces, uno observa cuando yo como que empiezo a controlar el parámetro. Imagínense que parto con un parámetro negativo, ¿ya? Y entonces dice, cuando estoy en el parámetro negativo, la solución que yo voy a ver, ya sea la población, lo que les digo, la forma que tiene las partículas en el tambor, lo que sea que esté describiendo y que se describa mediante una bifurcación de este estilo, es para si el valor de R, sea cual sea, temperatura, lo que sea mi parámetro que yo pueda controlar con mi perilla, es negativo, entonces veo esta solución. Si es que es positivo, ¿cuál de las dos ramas veo? Porque hay dos ramas estables, como esto se llama biestable, porque hay dos valores para los que yo podría observar. ¿De qué depende? Depende como de la condición inicial. Si es que estoy cerquita de esta, gana esta rama. Si estoy cerquita de esta otra rama, gana esta otra rama. ¿Sí? Me puedo ir como que uno dice, ¿cuál escoge? Si el camino que hace es como este, pero se puede ir para la derecha, o sea, para arriba o para abajo. ¿Cuál escoge? Depende como de la condición inicial al finalmente, ¿sí? O de perturbaciones. ¿Sí? Es que veo esa rama o esa rama. ¿Sí? Es como que puedo ver las dos ramas al mismo tiempo, ¿sí? Muchas veces. Ya. Después, aquí vamos a terminar, chiquillos, porque esto ven que un poquito más como complejo. Y lo voy a ir como aterrizando también a que lo veamos en sistemas, aquí lo mostré como de de un sistema mecánico, del péndulo, como que para allá vamos, porque quiero ir como aterrizándolo, como les digo, y ahora ya no ver tan así como idealizado, como casos así, ¿cierto? Que no tienen al principio ningún significado. Lo quiero como aterrizar en situaciones más de verdad y que, como les mencionaba ya harto, ustedes tienen las herramientas, conocen estos para estudiar estas cuestiones, son encontrar la próxima clase, les voy a decir cómo es que ahora obtengo esto, cómo lo estudio ustedes como onda ingenieros en computación, cómo quieren sacarle el jugo, como si yo les pido hagan un informe acerca de este sistema, no sé qué, que lo estudien, no les pido que conozcan toda la teoría, lo único que les pido es que entiendan un poco estas cuestiones. ¿Sí? ¿Qué significa una bifurcación? Cómo de alguna forma esta mini clasificación que estamos haciendo para entender qué se entiende por estable, qué se entiende por inestable, ese tipo de cosas, y que después cuando yo les presento un sistema de verdad, un sistema de ecuaciones, ustedes puedan encontrar los puntos de equilibrio. ¿Cómo lo encuentran? Fíjense que sale de hacer estas cosas igual a cero, entonces es una de las herramientas que van a tener que ocupar sí o sí, es encontrar los ceros de una ecuación. ¿Sí? ¿Cómo encuentran los ceros? Es como a gusto del consumidor. Si lo quieren programar desde cero ustedes, si es que quieren ocupar el método de Newton, revísenlo. Si ocupen en MATLAB existe la función F0, aquí los argumentos que haya, dependiendo de las condiciones, como quieran. Una de las cosas es eso. Después, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la estabilidad. Reproducir gráficos como este. O sea, son plot. Después, en más dimensiones o un poquito más bonito, hacer gráficos como de este estilo que están acá, también los pueden hacer para que hagan, para que les comento esto para que cachen como para dónde estoy apuntando. Si no quiero, no vamos a hacer la teoría matemática, esto se la estoy mostrando porque si no, no les puedo pedir nada, pues si no les enseño nada nuevo, entonces no les voy a hacer que calculen integrales así como por calcular integrales o ecuaciones diferenciales por calcular ecuaciones diferenciales. Es como para entender cosas de otro punto de vista y por eso es que tenemos que ver un poquito algo de materia y para que ven aquí es para ya, competición de especie, entonces esto tenemos que entenderlo y con las herramientas que estamos viendo, así para que no se entienda por qué estoy viendo todo esto. ¿Ah? Ya,
terminamos acá. Lo siento por los 2 minutos de atraso. Nos vemos el miércoles, chiquillos, si no hay preguntas. Que estén bien. Cuídense. Chao, chiquillos.